Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Mil gracias a todos nuevamente por la sintonía, por el acompañamiento, a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a las diferentes plataformas donde tenemos presencia. Recuerden que en el canal de YouTube estamos como En órbita podcast. Pueden darle like, suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones para que estén recibiendo alertas sobre el nuevo contenido que se estará emitiendo semana a semana. Antes de dar inicio al tema que traigo para hoy, o al relato más bien, a la historia, deseo recordarles que los cursos para eso que comúnmente se conoce como viaje astral o experiencia extracorporal o proyección astral o experiencia fuera del cuerpo siguen habilitados, abiertos. Recuerden que son 100% flexibles en cuanto a horario, dependiendo de la zona, la residencia, el país de cada uno de ustedes, mis queridos podescuchas, y que son también 100% personalizados. Pueden contactar para aquellos que estén interesados a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. E igualmente pueden contactarme directamente vía Telegram. El indicativo del país es 57, el móvil es 317-467-2378. Repito, indicativo 57, número 317-467-2378. Pues bien, sin más dilación, mis queridos podescuchas, el relato que traigo para hoy es bastante fascinante. Se desprende, diría que casi perimetralmente, de la saga que habíamos desarrollado sobre los Dream Hackers rusos. Estos piratas informáticos que desarrollan toda una jerga, un tecnicismo, un vocabulario y una interpretación del mundo onírico y del campo particularmente de los sueños lúcidos. Resulta que hay un personaje del cual poco se sabe, al margen, digamos, de lo que fue la construcción literaria, la construcción fantástica y la leyenda que se entretejió, por lo menos en la web, en torno a estos personajes, y es, digamos, la persona que se consideraría luego, o que públicamente se daría a conocer, por lo menos dentro de esos círculos, como el mentor de Sergei Riga, del fundador de los Dream Hackers. Hoy vengo a hablarles de Sergei Trofimov, y particularmente de una historia que vincula a Sergei con, al margen de la ciencia ficción, literalmente con la mítica unidad 10003 del ejército ruso, y junto con esta unidad de investigaciones especiales, de investigaciones sí, que es donde se crea el campo de los famosos extrasensores. De otro lado, eso entonces conecta perfectamente con los relatos de Jim Marrs, el periodista norteamericano, de Psy Wars o Guerras Psíquicas, donde presenta qué fue lo que se hizo de uno y otro lado, en el este y en el oeste, en relación al desarrollo de habilidades específicas que ya no solo estaban vinculadas con el campo de los sueños lúcidos, la visión remota, entre otras más. Entonces es bastante interesante. Esta historia parte de lo que sería en la web conocido como un relato corto, el kefir rojo, pero después se desarrolla como un texto. Sergei, obviamente, Trofimov, no Riga, llega a publicar varios libros que luego son añadidos a la colección. Esta serie se conoció, si no estoy mal, como serie Ivy. La presentan como fantasía, naturalmente ciencia ficción, pero hay una advertencia en las contraportadas de todos estos textos que hace público luego Trofimov, en los cuales advierte que es una forma de decir las cosas, es una manera de presentarlo, y que la interpretación o la lectura que se haga de los mismos dependerá de cada quien. Dice, para aquellos que se adentraron en el grupo, que conocieron y ejecutaron las prácticas, por ejemplo, de los Dream Hackers, entenderán que todo lo que se está relatando aquí tiene un carácter velado, por razones de seguridad. Y esta es la advertencia que él nos hace. Cuando me topé con el libro ya como tal de Kefir Rojo, fue toda una sorpresa. No tiene nada que envidiarle a, por ejemplo, Neuromancer de William Gibson en Estados Unidos, o a la trilogía de este último autor de Gibson, The Sprawl, porque simplemente vuelve y retoma esos conceptos al margen de futuros distópicos y de presentes extraños, donde se mezclan unidades militares específicas y algo que, ojo, por primera vez aparece en el vocabulario más allá de los Dream Hackers, que es el concepto de tecnomagia y psicotrónica. Entonces, por lo menos desde el punto de vista narrativo, está muy bien construido, muy bien articulado. Hay otros libros que me han hecho llegar de este autor, de Sergei Trofimov,
está el libro de Marcos y está el libro de Adiós a la Gorgona y el libro de La Ficha Roja que, digamos, se ha traducido como La Estrella Roja, que tiene obviamente connotaciones simbólicas con respecto a lo que ocurrió en Rusia. Ahora bien, ¿cómo es que está enlazado todo esto? Es decir, la historia de Trofimov con la historia de los Dream Hackers, con la historia por primera vez oficial de parte de un investigador serio en el sentido literal del término, que es Edwin May, el físico que luego se vincula ya a mediados de los 90 con el famoso proyecto Scanei y Stargate en los Estados Unidos, y que es quien, a través de unos informes bastante técnicos que se presentan ante el Congreso norteamericano en el 92 y 93, recibe un nuevo aire, un nuevo aliento en términos de subsidio y financiación, mientras que del otro lado en Rusia estaba pasando algo exactamente similar con otros científicos que se vinculan a la famosa unidad 10003. Entonces, vamos allá. ¿Qué es lo que ocurre con Sergei Trofimov y por qué es tan importante? Trofimov, como ya lo mencioné al inicio, era considerado el verdadero mentor, no solo espiritual, si es que cabe el término, sino el maestro o el instructor quien revelaría todos los secretos del campo de la conciencia humana a Sergei Riga, que era el líder natural o cofundador de los Dream Hackers. Trofimov, al igual que muchos de estos que luego desaparecen después del 2010 de la web totalmente, se esfuman, se difuminan, presenta una serie de fantasía compuesta por 4 o 5 libros que se tituló Ivy. Dentro de esa serie se incluiría una novela corta que lleva por título ahora Kefir Rojo, que se da a conocer es a través precisamente de los foros donde estas personas se reunían, y resulta ser casi que la más paradójica, la más extraña y la más enigmática de este escritor. ¿Cómo comienza? Afirma este: la parapsicología militar es el orgullo y el horror de la civilización humana, y particularmente de lo que será en un futuro no muy lejano la Federación Rusa. Este tema es terriblemente interesante y peligroso, pero solo puedes escribir sobre él en el género de lo que conocen hoy en día como ciencia ficción. El grado de secreto de las armas psicotrónicas y el grado de desarrollo, de investigación y aplicaciones prácticas de potencial sí es tal que cualquier información fija y documental sobre ellas provocará el descrédito del material o la trágica muerte del autor. Por eso me vi abocado a crear, a través de una serie metaficticia, la construcción de lo que ocurrió. Por eso es que mis héroes existen y actúan en el mundo de lo misterioso y lo ficticio, y en el famoso Instituto de Investigación Bioquímica, cuyo nombre algunos podrán ya reconocer. Sin embargo, la textura de los cuentos es confiable e invito a todos a que lean entre líneas. Se puede utilizar cualquier motor de búsqueda, ojo, y esto es lo que dice Trofimov, y entonces, al hacerlo, podrán combinar o escribir una combinación de palabras o de búsquedas como Dream Hackers y psicotrónica. La información que reciban ya no será ficción. El texto como sigue inicia con algo que se conoce como el registro de Lev Andreich Ermolov, que es la persona que relata lo que ocurre con Trofimov y cómo éste es reclutado para la unidad 10003. Naturalmente, aquellos individuos, tanto civiles como militares, que fueron reclutados y que formaron parte de ese grupo inicial de extrasensores, no es oficial, no es pública, pero sí que es cierto que recientemente, es decir, durante los años 2010, 2015 y 2021 se produjo una desclasificación parcial, mucho más tardía que lo que ocurriría con los miembros y los participantes del proyecto Stargate en los Estados Unidos, cuando en el 95 oficialmente se clausura, se hace pública la lista de los científicos participantes, instituciones vinculadas, subsidios, partidas presupuestarias y civiles y militares que hicieron parte de estas unidades. La contraparte en el caso de Rusia recién comienza a conocerse. ¿Por qué? Hay dos elementos centrales en esta historia bastante interesantes, mis queridos podescuchas, que nos permiten entender qué ocurrió. Primero, se publicó el libro de secretos de parapsicología militar. Era un texto que parecía ser la contraparte literalmente de la presentación que hizo en su momento Edwin May, que es este físico especializado que hace parte, una vez Russell Tarr y Harold Puthoff se desvinculan del proyecto, y que desarrolla un informe técnico un poco más extenso, casi 800, 900 páginas, para llevarlo ante el Congreso de los Estados Unidos y decir:
estos son los resultados en términos estadísticos y este es el grado de efectividad de las cosas que aquí hemos investigado. ¿Qué ocurre entonces en Rusia? El libro revelaba por primera vez los secretos de lo que, ya advertía Trofimov, era la parapsicología militar. Y se habla de las batallas entre los extrasensores rusos, y ellos así definían a los norteamericanos, los psíquicos norteamericanos. El tomo de más de 500 páginas parece ser increíble. Si bien es cierto que la sociedad sigue estando dividida entre escépticos que confían en que no existe algo así como la parapsicología en la naturaleza y los fanáticos de las habilidades sí, por parte de algunos individuos, para los servicios de inteligencia de muchos países del mundo siempre se ha tomado en parte en serio esta posibilidad y lo han involucrado dentro de su trabajo con fines y utilidades netamente prácticas. Y así es como en la página de un libro que se titularía Sea Wars, West and East, se da a conocer por parte de los investigadores Víctor Ruber, Alexei Sabin y Boris Randnikov la historia de lo que se llevó a cabo entre 1970 y el 2000 al interior de Rusia. Allí hay diferentes especialistas en los que algunos estaban de un lado opuesto de la barricada y no sabían de la existencia de los demás y sin embargo luego se reúnen al interior para tratar de entender qué fue lo que se hizo. Cómo es que psíquicos uniformados trabajaron en diferentes departamentos que nunca se superpusieron ni en sus carreras ni en la vida cotidiana, pero que sin embargo al final terminarían dando, digámoslo, fondo a una historia bastante densa. Por ejemplo, acerca de este libro que se publicó hacia el año 2016 en Rusia, Víctor Rubel es un físico matemático, doctor en humanidades, tiene ciudadanía rusa, pero actualmente reside y lleva tiempo trabajando en Estados Unidos, en una institución subsidiaria a lo que era el RCI de Stanford. De hecho, fue él quien logró organizar el trabajo común en una obra que parece no solo descomunal, sino fundamental. También está Alexander Sevin, que es un teniente general, doctor en ciencias técnicas y filosóficas, y fue ex jefe de la unidad militar 10003, donde participó en combates de, ojo, percepción extrasensorial, en interés de la Fuerza Armada, primero de la Unión Soviética y hoy en día de la Federación Rusia. Y finalmente tenemos a Boris Randnikov, que fue general de división y oficial de contrainteligencia de carrera. Este fue el subdirector del FSO, que era un instituto especializado en investigaciones de la conciencia humana, y dirigió por más de 10 años el Departamento de Parapsicología del sistema para proteger a los altos funcionarios del gobierno de ataques de lo que ellos llamaban golpes o caos por parte de visores remotos. Los verdaderos coautores, cuyos recuerdos de su trabajo se encuentran entre los más vividos del libro, son otras 5 personas increíbles, y entre estas invitan por primera vez a participar a un occidental, en este caso al doctor Edwin Charles May, o Edwin May, que fue el último director, ahora exdirector, del programa de inteligencia psíquica del gobierno de los Estados Unidos, conocido como Stargate. Y junto a este también participó en la construcción de este texto en Rusia Joseph Monigal, considerado como uno de los visores remotos más exitosos, quien había recibido el título del agente 001. En general, ¿de qué va el texto? Hay otro militar o exmilitar que es Nikolai Sham, quien supervisó los estudios e investigaciones que se llevaron a cabo por parte de la KGB para tener o crear una unidad de percepción extrasensorial que luego sería denominada como el grupo de los extrasensores, y donde sí que es cierto que luego llega a aparecer a través del Ministerio del Interior el nombre de Sergei Trofimov, el mentor de Sergei Riga. Se trató de un trabajo de formación e investigación y trabajo operativo también, en el cual se pedía a personas, fuesen civiles o militares, diferentes investigaciones con diferentes órganos de asuntos internos, así como con una vinculación por parte del Estado Mayor a través de Víctor Melentiev, que se ocupó en cuestiones de algo que se conoció por parte de los rusos como seguridad psicofísica. Todos estos nombres aparecen y participaron de una u otra manera en las Sea Wars o las guerras Sea. ¿Pero cómo y de qué forma? Esto es, o en qué consistían estas guerras, cuando individuos con habilidades específicas y excepcionales o habilidades que se podían cultivar, que los rusos llamaban hipersensibles, podían ser capaces, por ejemplo, de predecir el desarrollo de eventos que eran importantes para la capacidad de defensa del Estado
o intentar penetrar a través del tiempo y el espacio en los secretos de estados hostiles. La parapsicología se puede abordar de diferentes maneras, y los psíquicos uniformados generalmente parecen un fenómeno fuera de lo común. Mientras tanto, los servicios especiales, como las Fuerzas Armadas, utilizan de forma bastante activa a los extrasensores, aunque nunca se anuncia de manera oficial. Si bien es cierto que muchas personas están familiarizadas de este lado en Occidente con el proyecto Stargate por las películas de ciencia ficción y demás, pocos saben que los Estados Unidos durante mucho tiempo realmente financió un proyecto científico secreto, que fue financiado por la CIA, la inteligencia militar, y cuyo director final, durante casi 10 años, que fue lo que se extendió extraoficialmente el proyecto, fue el Dr. Edwin May. Los participantes lo que hicieron fue reclutar diferentes individuos, militares y civiles, al igual que en Rusia, para trabajar en sus intereses. ¿Cuáles? Los de recolección de datos e información por vías no convencionales por parte de los Estados Unidos. Particularmente en Estados Unidos sí que es cierto que se interesan sobre todo por algo que ellos denominan visión de futuro y cuya base o asidero fue la visión remota. Pues bien, esto es lo que se va anclando. Después de la publicación de este libro, hacia el año 2019, la revista del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informa en un pequeño paper sobre la existencia de la parapsicología usada en combate. Esta revista, en inglés se podría traducir como Army Collection, publica un artículo, un pequeño paper, con bastantes referencias cruzadas, más de 32, sobre la existencia de métodos militares rusos en los cuales se introdujo habilidades PSI o PSI para combate, y con la ayuda de las cuales, según esto, será posible, por ejemplo, penetrar los pensamientos del enemigo, piratear programas informáticos, entre otras cosas más. El artículo se titulaba Supersoldados para las guerras del futuro, pero correspondía simplemente a una desclasificación de un paper viejo que corresponde más o menos hacia mediados de los 80, particularmente en 1985-86. En este se afirma que fuerzas especiales rusas utilizaron técnicas de parapsicología de combate en diferentes regiones de Europa del Este y del Cáucaso y también en Chechenia. El comando estaba interesado en cómo eliminar información, revelar el plan del enemigo, la composición de las fuerzas y los medios involucrados. Así que diferentes expertos en tecnología, algo que los rusos denominaban metacontacto, podía, por ejemplo, realizar un interrogatorio no verbales. De principio a fin, un soldado enemigo capturado podría ser sujeto a este tipo de metacontactos en los cuales una persona extraería diferentes tipos de informaciones y según sus fortalezas o debilidades, esta persona podría luego, a través de un proceso que ellos conocían y que de hecho un ex KGB luego hace público, Yuri Bezmenov, como subversión ideológica, reclutar a estos enemigos capturados, reconvertirlos para que sirviese a los fines de la Federación Rusa. La fiabilidad de los interrogatorios, según este informe, era casi del 100% de metacontacto. Era imposible no hacerlo. Las tecnologías para contrarrestar tales interrogatorios implicaron un entrenamiento por parte de los soldados de fuerzas especiales. La mayoría de estos soldados, nuevamente, estaban vinculados a la mítica unidad 10003. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta unidad va a aparecer a lo largo y ancho de todas estas historias entretejidas y va a vincularse de una u otra manera con lo que fue de una parte el nacimiento de los Dream Hackers rusos y de otra con el personaje o con lo que sería obviamente Sergei Trofimov. Pues bien, hace 20 años apareció una de las unidades más secretas jamás creada y desarrollada por parte del Estado Mayor en Rusia. Oficialmente, la historia dice, en 1989 comenzó una Sea War secreta entre Occidente y Oriente, cuya verdadera esencia aún a día de hoy poco se sabe. Esto es un relato que recopila y hace público el periodista Sergei Pichinki de un medio ruso que es similar a Sputnik, que se llama RGRU, y allí él relata parte de los informes desclasificados recién en el año 2009 y luego en 2015-2016, como lo mencioné. Dice en los últimos años de la perestroika, recuerden que la perestroika, mis queridos podescuchas, fue ese periodo de reestructuración económica, política y social, si se quiere, que se produjo bajo el mandato del primer ministro Mikhail Gorbachev y que oficialmente empieza a desarrollarse a partir de 1985, pero era un plan
o un programa, si se quiere, que venía en marcha desde principios de los 80. Pues bien, en los últimos años de la perestroika, un grupo de psíquicos se puso en contacto con el Ministerio de Defensa de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, antes conocido como URSS, quien de manera bastante convincente garantizó asistencia para resolver muchos problemas diferentes, como la búsqueda de barcos, aviones desaparecidos, la prevención de diversas emergencias, el tratamiento de soldados gravemente enfermos o heridos en combate. Estos extrasensores no fueron ignorados. Se llevó a cabo entonces un análisis exhaustivo de las propuestas que se presentaban y de la aplicación e implicaciones prácticas de involucrar dentro del ejército a estos individuos. Como resultado, el jefe del Estado Mayor, en este caso el general del ejército, Mikhail Moshev, para ese entonces, propuso formar un nuevo departamento. Este se conoció como la unidad 10003. Por orden personal, el coronel Alexei Sabin fue nombrado comandante y se le asignó el puesto de general. El personal incluía especialistas militares bastante brillantes y talentosos, con un pensamiento extraordinario y a gran escala, y con cierta flexibilidad para incorporar esto. Es interesante que la parapsicología casi mística y pseudocientífica, que fue la base y que dio origen a todo esto, pasaría luego a jugar un papel importante y un intento de sistematización, por lo menos al interior de Rusia, pero de ningún modo totalmente principal en el tema peculiar de lo que fue la conformación de la unidad militar 10003. Se tomó una decisión tan inusual tal vez porque en los Estados Unidos, bajo los auspicios del Pentágono y en estrecho contacto con la CIA y la DIA, también un grupo de científicos destacados estaba en paralelo trabajando contra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento, resolviendo los problemas del uso de lo que ellos denominaban humanos inusuales o humanos con capacidades excepcionales, capacidades por ciento de interés para la inteligencia y contrainteligencia y el ejército estadounidense en el marco del proyecto Stargate. Podemos decir que en diciembre de 1989 comenzó una batalla casi fantástica entre nuestros especialistas y los estadounidenses por las prioridades en el campo de la conciencia humana, que abrió perspectivas para nuevos tipos de batallas, que en Estados Unidos se llamaron Sea Wars o batallas cerebrales. Recuerden que hay una anécdota bastante fascinante al respecto, está en uno de los podcasts del programa en el canal de YouTube, sobre la guerra en el éter, que es esa confrontación que tuvieron extrasensores rusos con un intento de incursión hacia Rusia por parte de una unidad especializada de visores remotos. Pues bien, inicialmente el departamento 10003 se le asignó al nivel más alto de secreto. Sabin recibió el derecho a informar directamente y únicamente al jefe del Estado Mayor. Incluso los ministros de defensa no tenían información detallada sobre las actividades de estas unidades, así que simplemente organizaron astutamente una subordinación jerárquica. El plan de financiación para la unidad militar fue desarrollado personalmente por el ministro de Defensa de ese entonces, 1989, Valentín Pavlov, y de tal manera esto pudo funcionar sin ningún problema hacia el año 2003 o hacia finales del 2003, que es cuando por fin se disuelve. Se podría hablar mucho acerca de todo lo que ocurrió, pero lo más interesante, diría yo, es el hecho de que en esta unidad estuvo involucrado este personaje de Sergei Trofimov, que es el que de cierta manera da impulso para la creación de lo que sería luego en foros en línea, en internet y demás, todo este tema de los Dream Hackers. Hay un texto de Trofimov dentro de esa serie IBI que se titula Adiós a la Gorgona, que es donde relata el escape literalmente, que él ejecuta, planea y lleva a cabo para desvincularse no solo de la unidad, sino para desaparecer, debido no tanto al alto secretismo que se manejaba, sino al hecho de la información, capacidades y entrenamiento que había recibido, que luego para el Estado Mayor podía constituir un obstáculo, digamos en caso de filtración o similar. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es la primer parte de la historia Kefir Rojo de Sergei Trofimov. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que si les gusta el contenido lo pueden compartir, darle like, suscribirse en el canal de YouTube y en las otras plataformas, compartirlo a través de redes sociales y demás. Mil gracias a todos por la atención y nos veremos en una próxima emisión.